El arcabuz era un arma de fuego que se cargaba por el cañón. Su uso estuvo extendido en la infantería europea de los siglos XV al XVII. A pesar de medir sobre 1 metro de longitud, el disparo era de corto alcance, 50 metros y habitualmente a menos de 25 metros de distancia, pero este era letal ya que podía perforar las armaduras. Según historiadores, incluso antes que el arcabuz se desarrollara totalmente, un inventor en Dresden, Alemania, desarrolló lo que puede llamarse un mosquete primitivo. Era un simple tubo y debajo de este tenía un asa de metal, el cual de lado tenía un resorte en forma de hoja terminando su extremo en mandíbulas que sostenían un pedazo de pedernal. El resorte en su posición baja apretaba el pedernal contra una superficie rugosa de acero. El mosquetero sostenía el asa del tubo con una mano y tiraba del resorte que al soltarlo rozaba la superficie rugosa. Eso producía las chispas que encendían el cebador y disparaban el arma. El método de obtener fuego al golpear un pedazo de pedernal contra el acero y producir chispas que caen en las yescas secas había sido usado en Europa durante mucho tiempo, pero la invención realizada en Dresden fue la primera en usar este principio para disparar un arma. Este mosquete primitivo, sin embargo, no era más eficaz que su antecesor el arcabuz, por lo que no tuvo mucho éxito inicial. Evolución. Aunque el arcabuz y el mosquete son armas de abarcada muy parecidas, en origen representaban dos conceptos de guerra distintos. El arcabuz era un arma ligera, algo más manejable que el mosquete, lo que permitía a sus usuarios operar en términos actuales como infantería ligera, tropa con amplia capacidad de maniobra de uso múltiple. El mosquete en su origen era sencillamente artillería portátil, pero utilizaba por mayor capacidad de detención del enemigo. Sin embargo, era más caro, muy difícil de cargar y muy pesado, lo que exigía el uso de una horquilla para apuntarlo, por lo cual al principio solo se destinaba a su uso a los soldados más vigorosos e instruidos. El proyectil de mosquete debe tener un calibre más pequeño que el del cañón, que lo debe disparar para poder cargarla con cierta comodidad, por lo que gran parte de la potencia impulsadora de la deflagración se perdía. Además, en su trayecto por el cañón, la bala iba rebotando por el cañón de forma que era muy difícil determinar su trayectoria a la salida por la boca. De ahí la baja precisión y alcance de este tipo de armas. A finales del siglo XVII, el mosquete se apropiaba definitivamente del campo de batalla. De las llaves de mecha y rueda de sus inicios se pasaron a la llave de chispa. Por primera vez en la historia, los hombres en el campo de batalla no eran una mezcla de espadachines, piqueros, ballesteros y arqueros. Casi todos los ejércitos comenzaron a estandarizar sus fuerzas militares, dejando en lucha frente a frente solo a los mosqueteros, por el poder de fuego que representaban y porque sí estaban entrenados y mantenían la organización. A finales de la época napoleónica se empezaron a generalizar las armas con ánima extraída, que hacían que la bala girase en el cañón, lo cual procuraba una mayor precisión y alcance. Posteriormente la llave de chispa dejó paso a la de percusión. Así terminaba la era del mosquete y empezaba la era del fusil. Para empezar a describirte las acciones del mosquete, debemos decirte que era un arma muy primitiva hablando en el tema de armas de fuego. Esto quiere decir que de todos los tiros que se hacía, se erraban más de la mitad. Los artilleros de esa arma llevaban consigo, aparte de la misma arma, una mecha prendida de ambos extremos. Esta mecha se consumía de una manera muy lenta. También portaban consigo algo llamado los 12 apóstoles. Esto no era más que 12 recipientes de pólvora suficiente para 12 tiros. También se llevaba una varilla y una estopa, la cual te explicaremos para qué sirve después. Y de igual manera llevaban consigo los proyectiles, que eran perdigones de metal de aproximadamente 20 milímetros de diámetro. La manera de recargar el arma era vertir la pólvora dentro del cañón. De igual manera se ponía un perdigón dentro del cañón y se baqueteaba. Baquetear era hacer presión con la estopa y la varilla dentro del cañón. Esto servía para compactar la pólvora,
y así se acercara más a la recámara y hacer explosión. Pero más que nada era para que la misma compactación de la pólvora hiciera que se generara más presión y así se pudiera dar a objetos más lejanos. Después de eso se proseguía a entrar a primera línea. Se apuntaba y se accionaba un mecanismo que liberaba la pólvora. Se accionaba otro botón que acercaba la mecha y después se hacía explosión y el perdigón salía disparado. Ahora, ¿cómo entra la física aquí? Pues como sabrás, la explosión generada por la pólvora al perdigón era tanta que el perdigón salía disparado siguiendo la trayectoria del cañón. Ya en el aire, el perdigón seguía una trayectoria de tiro parabólico, pero con la variación de que el perdigón, al ser redondo, tenía mucha más resistencia que las balas actuales. Esta hacía que perdiera velocidad ya estando en el aire, así como también era muy común que el mismo aire cambiara la trayectoria de la bala. Es por esto que era una arma muy imprecisa en esos tiempos.